verdad que Macri fue un mago, fue un mago para llegar a la presidencia y mantenerla con estas mentiras, entre otras estas mentiras. La gente que había ido del lugar le decían tenés que caminar 30 kilómetros por la montaña para llegar al lago. O sea, como decía Pablo Cano, se afanó 24 kilómetros de camino, pero también un lago, los recursos naturales de la República Argentina. A ese no lo saca nadie, a ese no lo saca nadie. Dale, Miguel. Hace unos minutos hablábamos de las supuestas mafias que pueden actuar en Guernica. ¿Qué te ocurrió a vos cuando fuiste, antes de ser senadora, a un sector, a un edificio de la justicia, a revisar la causa Lago Escondido? ¿Sufriste un intento de atentado? Sufrí varios intentos de atentado en estos 15 años o más que lleva la lucha por el libre acceso a un lago y por cumplir la Constitución de Río Negro, que en el artículo 73 te garantiza el libre acceso a todo espejo de agua, ¿no? ¿Con tu vehículo qué pasó? Una camioneta que no era mi vehículo, porque yo era legisladora provincial y conducía un vehículo de la legislatura, lo dejé estacionado a dos cuadras aproximadamente del juzgado de Bariloche, donde está la causa Lago Escondido. Bueno, llegué caminando al juzgado, estuve viendo la causa como principal amparista, y cuando vuelvo no me doy cuenta y me subí a la camioneta y al ratito tuvimos que salir de viaje para volver a Viedma, donde yo residía y resido, y tuvimos un accidente a los pocos kilómetros. Pues, por suerte, en vez de ir por la ruta que va a todo el mundo y que llega a Bariloche, la ruta de asfalto, decidimos ir por la región sur, que en ese momento era ruta de tierra, íbamos despacio, pero tuvimos un accidente porque me habían aflojado las gomas del vehículo y tuvimos un pequeño accidente que fue denunciado. Se le salieron las gomas al vehículo. Sí, y eso lo tuve que hacer, hice la denuncia en su momento. Nunca tuve respuesta de la justicia, pero sí dejé constancia, sobre todo porque venía de estar tomando vista de la causa Lago Escondido, y si hubiera ido por la ruta, creo que hubiéramos tenido un accidente fatal. Se hizo cargo de ese accidente, claro. Pero yo lo relaciono con unos hechos sucedidos algunos años antes, después de una inspección judicial que ordenó el Superior Tribunal de Justicia y que se entró por ese camino, del cual ahora ya vamos a hablar, y que hay tanta resistencia de Lewis por abrir las tranqueras, porque él construyó las mansiones gigantes, las que se ven en las fotos, arriba del camino público. Tal era la impunidad que había en aquel momento, en la época de Menem, en el año 96. Entonces le molesta que los ciudadanos ahí no van a entrar las maquinitas ingresen por ese camino, que es un buen camino, es un camino consolidado, de ripio, que cualquier vehículo puede entrar. Por supuesto que también alguien, entre comillas, se encargó de tirar tirar abajo los puentes que había para cruzar dos ríos. Por lo tanto, hoy por hoy... ¿Cómo que tiraba abajo los puentes para que no llegue la gente? Claro, para que no lleguemos. Pero eso es un delito, porque eso es público. Pero por supuesto que Lewis construyó sus propios puentes privados y a los cuales no deja ingresar ni siquiera al mismo juez de la causa. Lo hizo cruzar caminando el río Manso en la inspección. Yo misma, corriendo peligro, no solamente yo, sino también nuestros abogados y las organizaciones que nos acompañaron, tuvimos que cruzar dos ríos caminando. ¿Qué les dijo un empleado de Lewis que nos ibas a contar? El empleado de Lewis, que no es el empleado, sino el administrador, la cara visible de Lewis, en ese momento, después que ellos, muy enojados por esa inspección judicial donde se llega a la mansión, organizan un grupo de creo que 4 o 5 colectivos, los llevan a Viedma, que es donde está la capital política, y como un acto de justamente decir, nosotros tenemos más fuerza que el Estado, porque estamos frente a la legislatura, el Poder Judicial y la Gobernación. Instalaron un campamento VIP con baños, contrataron jinetes y demás. Y el señor que es la cara visible de Lewis, su administrador y dueño del aeropuerto que tiene Lewis en zona de fronteras en Río Negro y del cual nadie quiere hablar desde hace muchos años, este señor dijo: estamos dispuestos a defender la propiedad de Lewis con el Winchester en la cintura y vamos a hacer correr sangre si es necesario. Esos son los que defiende Elisa Carrió y Patricia Bullrich, que está imputada también por estos hechos, ¿no? Patricia Bullrich está imputada ya desde fines del año pasado, justamente ante las sospechas de espionaje y hostigamiento a los mapuches y de supuesta protección que le pudieron haber dado funcionarios del gobierno de Macri a los
negociados, a los negocios inmobiliarios de los propietarios de esas tierras. Claro. Hay un dictamen que es muy duro del fiscal de Comodoro Pi, Franco Picardi, que toma una denuncia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, sí, de la PDH, y el fiscal Picardi la imputa a Bullrich, sí, y a otros exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, justamente por este hostigamiento, por esta persecución a los mapuches. Y es durísimo el fiscal Picardi, es una causa que sigue tramitando en Comodoro Pi. ¿Pablo? Doctora, solo Sí. para recordar, ¿cuánto hace que está la causa para poder llegar al lago escondido? ¿Cuántos años tiene? Yo esa causa la inicié en el año 2005, en el año 2009 tuvo sentencia favorable, luego esa causa vino a la Corte lo volvió a mandar al Superior Tribunal de Justicia. La corto porque le voy a Sí. hacer una reflexión. 15 años Sí. para tener todavía un desalojo, porque tiene que haber un desalojo para poder Sí. llegar al camino. 15 años. Cuando ve que en 6 Exactamente. meses echan a la gente de un predio vacío como es lo de Guernica, ¿qué reflexión hace usted? Bueno, la misma reflexión que yo hago en Río Negro, ¿no? Que hay un sector de la justicia que tiene una doble vara, que hace un tratamiento absolutamente desigual, cuando hay un principio constitucional que todos conocemos que habla de igualdad ante la ley. Bueno, igualdad ante la ley no existe, No existe, claro. porque paradójicamente, y esto sí me gustaría contarlo, porque esto no se ha dicho todavía y me parece que es muy paradigmático, que el camino que se utilizó para hacer el último desalojo de la comunidad mapuche Gallardo Calfú fue el camino de Tacuifí. Claro. O sea que en ese caso Lewis abrió la tranquera para que pase la policía antimotines. Ah, mira vos. Sí, eso sí, después Claro. la cerró para que Después no la cerró. pasemos ninguno de nosotros, Claro, nunca claro, más. claro, ¿No? claro. Entonces, ese camino fue abierto. La Corte no resolvió acá, decís. La Corte no resolvió. La Corte resolvió que lo tenía que tramitar Río Negro, y hoy por hoy, hace 7 años que estamos esperando la ejecución de la sentencia solamente para garantizar el libre acceso a un lago que es de todos los argentinos, Claro. y que solamente está a 24 kilómetros de la ruta. Por lo tanto, cualquier persona que va de Bariloche a Bolsón o de Bolsón a Bariloche puede pasar al lago, conocerlo, porque es nuestro. Sin embargo, desde el macrismo nunca se lo incorporó dentro de lo que es el corredor turístico argentino. ¿Por qué? Porque el amigo de Macri era Joe Lewis y se lo mantuvo privilegiado. Ahí estamos ¿no? viendo a las víctimas de todo este sistema, ¿no? Hace, digamos, hay que repasar un poquito la historia, pero cuando uno es violento con determinadas comunidades, esas comunidades no es que pasaron 100 años o 150 años y se borró absolutamente todo. Esas comunidades que tienen una cultura, ahí desapareció Santiago Maldonado, por eso lo estamos mostrando, porque estuvimos en ese momento, nos tocó estar 2 o 3 días después de la muerte de Santiago Maldonado. En ese momento, lo que queríamos decir es que esas comunidades no es que se olvidan, esto se va pasando de generación en generación. Entonces las generaciones más antiguas le van contando a las nuevas generaciones que sus abuelos fueron violados, que fueron muertos, que fueron encarcelados, y algunos de esos fueron después sirvientes de los Echeveres, de los Bullrich, de los que sea. Es un dato ¿no? que se va generando, y algunos a veces se animan a rebelarse, y eso es lo que termina Se ocurriendo. animan a rebelarse porque la historia es la historia, y entonces cuando entre los ancestros se van pasando eso que les sucedió, en algún momento salta. Entonces no es que son loquitos, que son unos enfermitos que quieren hacer un propio estado. Entonces, muchachos, le hemos hecho cosas tremendas desde el Estado a esas comunidades. Habría que reconocerles algo, mínimamente. Gracias, Además, ¿te Magdalena. puedo agregar un minuto? 2 segundos, dale. Hay una causa judicial que es más antigua y que creo que también le costó el puesto al ex procurador de investigaciones administrativas Balbín, ¿te Sí. acordás? El del Correo, porque él indicó que esas tierras fueron fraudulentamente compradas, las de Lewis, en el año 96, Sí. ¿no? O sea, estamos hablando casi 24 años. Y él dijo, le ordenó o le sugirió a los ministros de Macri de que devolvieran esas tierras al Estado. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta? No, la causa está prescripta, pero en realidad la causa está viva, la causa se está tramitando y siguen procesados aquellos funcionarios públicos que le otorgaron fraudulentamente la tierra a Lewis en área de frontera. Gracias, muchas gracias por haber venido, Magdalena. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a...